todos. Hoy nos va a acompañar José Julián, él es del equipo de Casa de Bolsa, es analista de renta fija y nos va a dar unos tips, nos va a enseñar todos esos ahorros, pues cómo ahorrar para el futuro. José, te doy la palabra y gracias por acompañarnos. No, bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Espero que estén participativos, que a mí siempre me gusta un poco irles preguntando e ir viendo ustedes, digamos, cómo están viendo diferentes cuestiones desde un ámbito económico y demás. Entonces voy a empezar a compartirles mi pantalla. Eh, Quiero ahí saber si, pues primero me escuchan bien y si ya están viendo mi pantalla. Te escuchamos y vemos, sí. Listo, perfecto. Digamos que me parece muy interesante esta invitación que me hicieron, en donde pues empezamos a hablar un poco respecto a pues estos tips que, digamos, uno puede llegar a realizar para hacer crecer nuestro patrimonio. Digamos que en sí aquí hay un punto importante y es no hay nada escrito. Cada caso de ustedes pues será muy específico y digamos que de manera muy general aquí tratamos de abordar un poco pues que ustedes entiendan tal vez en qué situación están y también darles ciertas, digamos, herramientas para que ustedes logren empezar a tomar las mejores decisiones. Muchas veces uno cree que el mundo de las inversiones pues termina siendo algo netamente de los expertos o de personas que han estado en un mercado 10, 15 años y entonces entienden realmente hacia dónde va todo y demás. Pero aquí creo que una de las cosas más importantes empieza siendo entender, pues primero sus objetivos, ¿sí? Y desde ese punto de vista aquí, digamos, como traemos planteada esta presentación, es empezar a hablar un poco de lo que son las finanzas personales, pero también empalmarlo un poco con este entramado que es la economía, no solo la colombiana, sino la global, y también empezar a ver que pues no todo termina siendo, por ejemplo, una inversión que muy, digamos, coloquialmente siempre se ha tenido o ha sido muy tradicionalista y es, pues no, pues prefiero comprar una casa porque entonces, o un apartamento, lo veo en ladrillo y lo pongo a arrendar. Entonces, desde aquí empezamos a ver diferentes ideas. Entonces, como se los mencionaba, vamos a empezar un poco hablando de finanzas personales y también vamos a hablar un poco de economía y los productos que hay, digamos, acá en el mercado que ustedes pueden ser partícipes de ellos en algunas ocasiones desde 200.000 pesos. Entonces, desde ese punto de vista, como yo les mencionaba inicialmente, pues a mí siempre me gusta iniciar un poco con ciertas preguntas y yo quería saber aquí, les traigo solo estas tres primeras preguntas. Eh, Realmente quiero enfocarme solo en las primeras dos, porque aquí, como se los mencionaba, hay muchas causas para la inflación y también muchas consecuencias de una tasa de interés alta o baja. Pero quería saber desde su punto de vista para ustedes o de lo que hayan leído de su día a día para ustedes, ¿qué causa la inflación? A ver si alguno se anima. Bueno, ¿qué causa la inflación? El aumento generalizado de los precios. O sea, que la canasta familiar suba, que los precios de la canasta familiar suba, que todo se ponga de pronto un poco más caro. Perfecto. Entonces, digamos que ahí tú me dices, no, venga, todo se pone más caro y si lo vemos desde el lado de la oferta y la demanda, pues uno empezaría a decir, oiga, si algo empieza a subir mucho de precios es porque de pronto hay poquito de eso, ¿no? Entonces, digamos que aquí uno empieza a ver cosas importantes y es, hay tres drivers o digamos, tres cosas a las que uno cuando está invirtiendo siempre debe empezar a tomarle especialmente atención. Porque a todos creo yo que hemos estado en el lugar en donde pues uno siente en el bolsillo que está comprando menos, pero no sabe más o menos cómo está la inflación, ¿no? Entonces uno no sabe el dato o no entiende muy bien si está subiendo más la canasta familiar y demás. Y entonces desde ese punto de vista aquí uno empieza a preguntarse, oiga, yo veo que sigo ganando lo mismo durante el año, pero pues todo sigue subiendo y estoy comprando menos, ¿no? Entonces desde ese punto de vista ya empezamos a ver un aliciente y es,
al menos hay que estar dispuestos a estar cautos y especialmente prestar atención a lo que causaría la inflación en nuestro país, ¿sí? Hay miles de razones, también hay unas razones internacionales y demás, pero las iré mencionando simplemente muy por encima para pues, hablar un poco más de finanzas personales. ¿Alguien más que me diga cuál es la consecuencia de tener una tasa alta de No, una tasa alta de interés? Que se encarece y se estrecha el acceso al crédito para Claro. todos en general. Perfecto. Y si ustedes ven el orden de estas preguntas, cuando empezamos a ver, por ejemplo, yo primero inicio diciéndoles a ustedes, oiga, ¿qué causa la inflación? Oiga, probablemente la causa de una tasa alta de interés es que haya mucha inflación, porque como muy bien lo decían allí, no puedo ver tu nombre, qué pena, pero como muy bien lo mencionabas, pues estrecha ese acceso al crédito, ¿no? Y en cierto sentido se hace porque tenemos una inflación que muchas veces está desbordada como la alcanzamos a tener. Nosotros alcanzamos aquí a tener en Colombia un pico de inflación del 13,34%, ¿no? Que eso es como toda la construcción del índice, pero si tú alcanzamos a tener, por ejemplo, alzas en la canasta familiar de algunos productos de más del 50%. Entonces, desde allí yo quería empezar en este sentido porque se empiezan a ver dos cosas importantes y es siempre hay que tenerle un ojo, sin importar dónde uno esté, dónde trabaje y demás, en este mundo de las inversiones, siempre hay que tener un ojo a estas tres cosas, pero especialmente a las dos primeras que les menciono, a la inflación y a las tasas de interés. Porque si yo tengo una tasa de interés alta, pues no tendré la misma capacidad, por ejemplo, de pago de aquí en adelante y entender un poco también que la deuda termina siendo ingresos futuros que yo sacrifico por cierta, digamos, cierto objetivo. Y ya por último, no sé si alguien se anima a que me diga qué causa una recesión, es decir, a que de pronto la economía no crezca tanto o se empiecen a ver quiebras y demás. Hay un tercer valiente. ¿Quién cree que puede causar una recesión? la, la pérdida de confianza en la economía. Esa es una muy buena idea, es correcto, sí. Incertidumbre política. José, Dime. Elmer tiene la mano levantada ahorita, seguro quiere decir No, sí, perdón. No, me No sé pueden cuál es- interrumpir, tranquilos, interrúmpanme. cuál es el Es que no, botón. como no puedo ver las manos levantadas, Ok. interrúmpanme. José, te quería preguntar, hola, buenos días a todos. Buenos días. Dentro, digamos, del ambiente colombiano y la cultura, porque es que dicen que, no, dice que la inflación es culpa del gobierno, que por las decisiones, que eso, pero también influye el clima, ¿cierto? Pero ¿qué tanto impacta o afecta mucho la especulación que se maneja? Porque una vez se va, no, es que el dólar subió, ayer lo compré a esto y el dólar subió hoy 100 pesos y mañana cuesta 100 pesos más, pues no se han visto eso, pues el tiempo como para reflejar esos alzas y ya la gente empieza a especular y a subir los precios, pero no sé si eso impacta también mucho el tema del alza de la inflación. Digamos, digamos, tú tienes varias cosas importantes en esa pregunta. ¿Qué termina causando muchas veces, más que la especulación, es, pues si yo tengo un negocio y a mí me dicen, oiga, y digamos, todos mis insumos los importo y veo que el dólar sigue subiendo, pues yo probablemente esas importaciones me salen más caras a mí, ¿no? Y por ende, entonces yo termino también diciendo aquí, yo tengo que ganar pues un margen después de la transformación del producto que yo termine haciendo. Entonces, ¿qué ocurre con esa alza en la inflación? Termina siendo un cóctel o, digamos, una mezcla de varios factores, pero yo diría que la especulación termina siendo algo natural respecto a lo que usted está viendo desde su punto de vista como empresario, como empleado, como emprendedor. Porque claramente, pues aquí creo que a nadie le gusta hacer pan para recibir pan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, muchas veces vemos que, por ejemplo, esa especulación termina dándose porque tenemos un precio de la soja muy alto. Si yo, por ejemplo, tengo derivados de la soja, un producto de la soja, o el maíz está muy alto, ¿sí? O, por ejemplo, la inflación sigue subiendo, o el dólar, como a mí me toca importar casi todos mis productos, y si el dólar sigue subiendo, pues claramente no es lo mismo yo vender
un producto donde yo importaba a 3.800 a 4.000, que estamos por encima de 4.000 hoy en día. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, respondiste la pregunta, pero a lo que yo también voy es que, digamos que, por ejemplo, digamos, a mí me pasó, como te digo, comprando unos chorizos pues, que venden por ahí, que son famositos, y digamos que hoy valen, no sé, 500 pesos, ¿cierto? Ujú. Y sube el dólar, digamos, mañana, y en cuestión de 3 días ya le están subiendo 300 pesos. Ahí pues sí pregunté, venga, pero, pues, en 3 días subieron 300 pesos. Ah, no es que el dólar subió, yo, pero pues, ya le afectó lo que usted tenía ahí o qué, pues sí me hago entender. Entonces ahí es donde Sí, voy como el tema de la especulación, pues se basan de una vez, transfieren toda esa, digamos, esa carestía o esas salsas sin saber si de pronto pues si lo va a afectar más adelante. Pues. Yo creo, pues esa fue la experiencia que viví y la noté. Pues. no, de acuerdo. Digamos que allí hay un punto importante, creo yo, y es tal vez esa persona que está subiendo desde esos montos empieza a también ver que, por ejemplo, no sé, tal vez el gas subió, ¿sí? Y demás. O sea, lo que pasa es que termina siendo, como te lo decía, una mezcla de varios factores, en donde si yo, por ejemplo, importo todo el chorizo, entonces, pues, si a mí, por ejemplo, también mi proveedor que me lo importa me sube el precio, pues tengo yo que también subir mi precio, ¿no? Entonces va muy por ese lado, desde ese punto de vista que tú me mencionas. José, y hay Pues, otro pues, tema que lo que pasa, pues, si bien es cierto, hay un factor especulativo, como lo menciona el compañero, hay una realidad de un negocio bien manejado y es que usted no solamente tiene que pensar en a cómo compró y está vendiendo, sino a cuánto le va a tocar comprar cuando tenga que reponer sus materias primas. Entonces, digamos que hay alzas que se anticipan en los productos terminados porque si no, la utilidad del negocio pues deja de existir, se vuelve todo el capital nuevamente necesario para reponer esos inventarios. Y hay temas como las guerras, que no lo hemos mencionado, pero en este momento tenemos dos guerras que están encareciendo brutalmente muchas cosas, la de Ucrania por todas las materias primas que venían de esa zona, y la de Israel en la Franja de Gaza, que está haciendo que no puedan pasar los barcos por el estrecho de Suez y estén teniendo que dar una vuelta por Sudáfrica. Esas dos situaciones aparentemente no tienen nada que ver con nosotros, pero han tenido un impacto enorme en precios de muchas cosas. No, y sí tienen que ver con nosotros porque hay algo que se llama el índice Baltic Dry Index, que es el índice del Báltico, y termina teniendo, por ejemplo, los costos de los fletes. ¿Y qué pasa? Pues sí, puede que tal vez, no sé, alguien importe desde España hacia nosotros, pero si el flete a nivel global aumentó, pues esa inflación se termina, digamos, importando también hacia nosotros, que fue también una de las cosas que ocurrió, como muy bien lo mencionabas, el año pasado. Por ejemplo, pues para hacer abono y demás, sí tuvimos problemas porque pues no teníamos los insumos correctos, y con lo que ocurrió entre Ucrania y Rusia, pues claramente esos insumos para poder crear el abono estuvieron muy escasos. Pero no, bien, me gusta que estén participando tanto, muy chévere. Ahorita sí, empecemos aquí con el tema que nos trae el día de hoy, que son las finanzas personales. Como yo se los mencionaba, digamos que yo realmente aquí quiero traer algo muy por encima para realmente estar en la carne, que creo yo que es, oiga, listo, yo tengo unos ahorros, X monto, ¿dónde los puedo meter? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué está, por ejemplo, hoy de día tal vez de moda, o qué es lo que puede llegar a rentar más y demás? Entonces, yo quería empezar aquí tal vez un poco con este adagio en donde decía, y es muy cierto, en donde claramente si usted no sabe cuánto se gana, pues no sabe cuánto se gasta, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros tal vez nos llega el recibo de nómina mensual y no vemos el descuento que nos hacen por ley y demás? Entonces, desde ese punto de vista, y aquí también lo traigo muy, con una historia muy tal vez personal con mi abuela, donde ella siempre me decía, mijito, si usted quiere que le vaya bien en la vida, si usted le entran 100 pesos, gaste menos de 100 pesos, ¿sí? Muy simple. Así realmente es que usted puede llegar a tener una vida más tranquila, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, ¿qué son realmente las finanzas personales? Es simplemente usted gestionar y presupuestar lo que usted gana, gasta, y también lo que usted quiere llegar a ahorrar durante un tiempo determinado.
¿Qué es lo importante aquí? Aquí hay que entender que cada uno de ustedes tendrá un objetivo y que cada uno de ustedes lo sabrá. Este entendimiento termina siendo un puente para que ese objetivo que tal vez para ustedes pagar la casa, pagar la universidad de su hijo, tener una vejez estable, tranquila, en donde usted no tenga que tener pesadumbres de nada, pues termina siendo desde acá. Y aquí vamos a empezar a ver un poco la importancia del ahorro y más que muchas veces terminar invirtiendo en la mejor tasa, porque no, entonces yo tengo que entrar, por ejemplo, en una acción cuando está muy barata y venderla, ojalá en el máximo histórico y demás, pues digamos que ese tipo de cosas a lo largo del tiempo no terminan siendo las más relevantes. Lo más relevante aquí empieza por tener y entender, oiga, yo cuánto tengo de ingresos mensuales y cuánto me puedo llegar a gastar y cuánto estoy ahorrando realmente. Porque como ustedes muy bien sabrán, de dónde viene, digamos, muchas veces la inversión, del ahorro, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, aquí yo quiero hablar como unos mitos sobre el dinero, especialmente desde el lado de las finanzas personales. Entonces, aquí hay 4, ¿no? El secreto está en el trabajo duro, muchas veces muchos creen que la deuda es mala, o también muchas veces pensamos que el dinero no es lo más importante. Y aquí me quiero detener un poco y es, aquí la idea es, oiga, sí, muchas veces el dinero no es lo más importante, pero no por eso entonces me voy a llenar el cupo de mis tarjetas de crédito, que como ustedes ya muy bien lo sabrán, es el costo de endeudamiento más alto que hay en todo el mercado. Entonces, se trata de también empezar a trabajar un poco inteligentemente con las decisiones, porque creo que aquí muy probablemente al año alguien podrá ahorrar 1.000.000 de pesos y vamos a hacer un ejercicio que creo que les va a gustar para entender un poco la importancia de ir ahorrando en el tiempo, pero también reinvirtiendo esas ganancias que se van teniendo. Entonces, desde ese punto de vista, y ya con este, digamos, termino, también muchas personas cuando, por ejemplo, uno habla sobre esto y por eso iniciaba un poco con diciéndole a ustedes, oiga, aquí realmente no es que exista una fórmula secreta que A más B entonces me va a dar que soy millonario y demás. No, porque muchas personas también ven esto como algo muy lejano, como no, eso es para expertos y demás, y como en el último que les menciono acá, que es, como no tengo conocimientos financieros, entonces no me interesa, me estoy perdiendo en un mundo que realmente es fascinante, pero que también me ayuda a construir un futuro, no solo para mí, sino también para mis generaciones y demás. Entonces, desde ese punto de vista, aquí yo quería seguir con ustedes y mencionarles un poco también esa idea de, oiga, ¿dónde estamos? Todos aquí, dependiendo de la edad en la que estén, pues están en un punto del ciclo de la vida financiera. Aquí yo trato de traer, digamos, 4 fases, donde la primera fase es donde yo soy estudiante, en la fase 2, pues, empiezo a tener un matrimonio, casa, hijos, vehículos y demás, y en la fase 3 empezamos a ver el punto tal vez muchas veces de no, ahí tal vez empiezo a invertir y demás, porque ya tal vez mi hijo se fue, ya pude pagar la casa, ya pude pagar los vehículos y demás, y también es un punto aquí un poco importante porque termina siendo el momento donde yo termino haciendo o realizando mis últimos aportes a pensión, ¿no? Y ya el último, que es la fase 4, y nos vamos a ir deteniendo uno a uno y tal vez empezamos a ver tips aquí importantes, es en esa fase 4, pues es el tiempo libre y de disfrutar de esas rentas que ya muchas veces uno ha construido. ¿Qué ocurre muchas veces? En la fase 1, pues creo que a todos nos gusta disfrutar la vida y demás, y probablemente cuando uno termina de estudiar, y en esta fase 1 me refiero a la edad entre 18 y 30 años, pues uno tal vez, no, como nunca había recibido un sueldo, además de la mesada que si nos daban nuestros padres, pues tal vez muy probablemente el primer año lo que uno termina haciendo con ese sueldo es gastárselo, mecateárselo en cositas, ¿no? Entonces yo viajo, me voy para Francia. Claramente aquí no estoy diciendo que no hay ningún problema en viajar, pero entonces sí empezamos a no entender un poco tal vez el costo del dinero y especialmente entender, no tener claro que en qué fase de mi ciclo de vida financiera estoy. Y esto es muy importante porque probablemente en el primer trabajo uno no llegó a ahorrar y se va dando cuenta que mientras va avanzando el tiempo y va llegando tal vez hacia los 30, pues tal vez no pudo, digamos, invertir o no pudo invertir porque no tenía nada ahorrado. Y entonces llegan los 30 y la famosa crisis de 10 en 10, ¿no? Que son
los 30, los 40, los 50, los 60. Entonces la crisis de los 30 termina siendo, oiga, no tengo nada, que puede ser muchas veces lo que puede llegar a ocurrir. Aquí lo importante es no darse palo a uno mismo. Aquí lo importante termina siendo sincerarse y decir, venga, puede que entonces no tenga nada en este momento, pero puedo empezar a construir desde X monto ahorrando, sincerándose lo que uno termina haciendo. Entonces, con esto que les mencionaba anteriormente, en esa fase 1, pues es muy normal también, y en esa fase 2 endeudarse por lo que les mencionaba anteriormente. Me caso, vienen los hijos, viene la casa, vienen los vehículos, pero aquí lo más relevante tal vez es, no hay que simplemente decir, como estoy en esa fase, pues tal vez, y como tengo ciertas obligaciones, que claramente pues cada uno de ustedes la conocerá, no quiere decir que entonces ustedes no pueden llegar a ahorrar, ¿sí? Muchas veces, y ya lo veremos con una regla que creo que les va a interesar, aquí una de las cosas más importantes termina siendo entender, y por eso iniciaba tal vez con saber a usted cuánto le ingresa y cuánto le gasta y cuánto gasta. Hay que ser muy juiciosos, especialmente teniendo muy claro eso, porque adivinen qué, muchas veces en estos ciclos de la vida financiera, usted siempre va a tener un punto importante y es los gastos hormiga, ¿no? Entonces, no, pues a mí me gusta el café de Starbucks o de Juan Valdez, pero me gusta el latte macchiato, y también me gusta, por ejemplo, irme de vacaciones muchas veces cuando tal vez no tengo los recursos y demás. Entonces, desde allí vamos empezando a ver cosas que van a ayudarnos un poco a entender, oiga, a pesar de que yo esté en cierta fase de este ciclo financiero, yo cómo puedo empezar a tomar decisiones que me ayuden. Y la primera es, oiga, sepa muy bien cuáles son sus ingresos y sus gastos. Y para eso sí, mensualmente, ojalá, uno debe estar todos los meses viendo los extractos de la tarjeta de crédito, tener muy claro en dónde usted está haciendo mucho más, tal vez quiere muchos más gastos, y eso a usted le ayuda mucho, especialmente a entender cuánto puede empezar a llegar a ahorrar. Entonces, desde aquí, ustedes empiezan a ver cosas importantes y es, venga, ya pasamos la fase 1, en esa fase 2 termina siendo esa fase 2 en donde hay mucho endeudamiento y como yo les mencionaba anteriormente en esos mitos, pues no toda la deuda es mala. ¿Qué ocurre muchas veces? ¿Cuál es la deuda mala en la que solemos caer todos? Porque en eso he estado yo, he estado mi familia, mis conocidos y demás. Es, yo quiero viajar y, por ejemplo, me voy a un viaje y lleno mis tarjetas de crédito, ¿sí? Claramente aquí no hay ningún problema en viajar y demás, pero muchas veces ustedes o uno mismo termina sacrificando ese flujo de caja futuro por algo que realmente no les termina de ayudar a usted para, por ejemplo, llegar a ese objetivo inicial, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en esa fase 2, una de las cosas creo que terminan siendo más importantes y es lo que uno siempre empieza a ver con expertos en la literatura y demás, es, oiga, empieza a presupuestar todo, especialmente desde esa fase 2, ¿sí? Que termina siendo desde los 30 a los 45 años. Ya en esa fase 3, José, dígalo. perdón un paréntesis. Ahí digamos que vale la pena que nosotros, tanto vos y yo, me incluyo pues como nosotros empleados de Casa de Bolsa del Grupo Corfi Colombiana y a todos los asistentes que están acá, que tenemos la dicha y la fortuna de pertenecer, digamos, como a excelentes empresas, que tenemos esa posibilidad de tener dos fondos, uno que es el fondo de empleados y el otro que es el fondo mutuo. Entonces, lo chévere de esta dinámica y de estos ejercicios es que no únicamente reciban ustedes la información y digan, ay, sí, recibimos una charla de cómo invertir, pues, o cómo generar el ahorro o algo, no, sino que con base en lo que vos estás mencionando, yo creo que es muy importante que de pronto uno quite esos mitos que tiene en la cabeza que dicen, no, es que yo no tengo plata porque yo me gano muy poquito, no. Así sea o no, pues que yo estoy seguro, pues porque conozco las dos empresas, gracias a Dios las personas que estamos acá no nos ganamos poquita plata, sino que tenemos en condiciones normales buenos salarios y esos buenos salarios, por más pequeños que nos parezcan, porque siempre vamos a querer ganar más, ahí la ventaja va a ser que de pronto sí tenemos esa posibilidad de ahorrar un pequeño porcentaje. Y yo no sé si ustedes, de pronto, yo creo que ustedes lo tienen claro, y es que de pronto la forma más fácil de uno multiplicar
de pronto el ahorro es a través de esos fondos mutuos. ¿Por qué? Porque no todas las empresas lo tienen, pero sí es una maravilla porque en ningún negocio ustedes ponen 500.000 pesos y la empresa les regala a ustedes 250.000. Entonces, sí es una forma de uno apalancarse para poder lograr esas metas y esos objetivos. Entonces, claro, el que nace rico, pues muy chévere porque abre la boca y entonces pues ya obviamente les llega toda flor de piel. Pero la mayoría de las personas o de la población colombiana tiene que trabajar muy duro y tiene que hacer un ahorro significativo. La forma de uno apalancarse, uno lo puede hacer a través del fondo de empleados o del fondo mutuo. Esos fondos son, digamos, un beneficio muy grande para los empleados. ¿Por qué? Porque usted puede conseguir lo que vos decías, yo puedo utilizar la tarjeta de crédito y que me cobren una tasa del 3 punto y pico por ciento efectivo, el 3 mensual, que si eso se multiplica por 2, eso da una tasa cercana al 40%, que por 10 millones de pesos tendríamos que pagar 4 millones de pesos de intereses. O sea, eso es una locura. Pero a través de esos fondos uno puede decir, oiga, yo me voy para el viaje y si yo tengo un buen ahorro sobre lo que tengo el ahorro, yo le puedo decir al fondo, présteme plata para yo pagarle al banco que tengo ese interés tan grande y puedo liberar ese flujo de caja. Entonces yo creo que la dinámica de estas charlas, fuera de la teoría del speech que vos nos estás dando a nosotros, es que también cada uno de nosotros abramos la mente y digamos, pues nosotros estamos desperdiciando la oportunidad. ¿Por qué razón? Porque si tenemos un fondo en el cual podemos ahorrar y en el otro ya tenemos la posibilidad de apalancarnos. Y hay otra cosa que yo creo que eso ya de pronto Jenny hace la tarea muy bien cuando nosotros de pronto tenemos la posibilidad en ciertos fondos, pues no todos los fondos de empleados y los fondos mutuos lo tienen, pero digamos que tiene la posibilidad de prestar plata, pero sí es una forma de ahorrar y de incrementar el ahorro. Entonces yo creo que acá sí vale la pena que de pronto analicemos esa posibilidad y que construyamos el ahorro para un futuro. Entonces, pues, ¿dónde vamos a ver esos beneficios? No sé, el día que quedemos cesantes, el día que nos vayamos de la empresa, y eso yo creo que sí es una forma que de pronto nos ayuda a nosotros a potencializar, pues ya como las metas que tenemos nosotros planteadas a mediano y a largo plazo. Era eso, José. Mil gracias. Digamos, lo que acaba de decir Mauricio termina siendo muy oportuno y se me adelanta un poco, es no siempre simplemente es yo dejar mi dinero en esa cuenta de ahorros que nunca termina rentando tanto, sino empezar a ver también esas posibilidades que no solo las mismas empresas nos dan, sino también el mercado a través de fondos de inversión colectiva, a través de las acciones, pero también a través de los ETFs que terminan siendo fondos también, que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí, para ir finalizando y cerrando esta idea de acá, hay un punto importante y es, una de las cosas más relevantes en este sentido es empezar a ahorrar a temprana edad, ¿sí? Entonces, desde aquí y con esa idea de empezar a ahorrar a temprana edad, yo quería traerles a ustedes claramente, abuelo de pájaro, ¿cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión? Digamos que el ahorro termina siendo aquella parte que ustedes cuando ya se sentaron muy juiciosamente a presupuestar cuánto ingresa, cuánto tienen de gastos y demás, pues no lo terminan destinando a la compra de ciertos bienes de consumo o a ciertos viajes y demás. En cambio, cuando usted ya empieza a invertir, usted lo que hace es un sacrificio de sus recursos hoy porque usted está esperando que a futuro le renten un X%. Entonces, desde ese punto de vista, aquí entonces ustedes me dirán, oiga, usted inició diciéndome que hay un tema y es la inflación suele corroer, por ejemplo, el poder adquisitivo. ¿Usted cómo puede entonces empezar a blindarse ante eso? Por medio de las tasas de interés. Muchas veces esto termina jugando a favor o en contra. ¿Por qué lo digo muchas veces en contra? Porque lastimosamente no nos enseñan un poco cuál es la matemática financiera de un crédito y, por ejemplo, uno cree que tal vez un 15% efectivo anual es poquito, ¿sí? O muchas veces uno dice, no, pues yo puedo, yo soy berraco y sí, somos buenos, somos berracos, pero ustedes no tienen del todo claro eso, cómo les pueden llegar a impactar especialmente el flujo de caja que cada uno de ustedes tiene. Entonces aquí ustedes empiezan a ver un punto importante y es, oiga, las tasas de interés siempre van a estar,
úsenla como herramienta para que ustedes puedan llegar a conservar ese poder adquisitivo de su moneda, en este caso el peso colombiano. Una muy buena forma, como lo mencionaba Mauricio, pues, terminan siendo los fondos mutuos, pero también los FIX y también las tasas de interés que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en los CDTs, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo aquí quería traerles un ejercicio que realizamos en donde quería mostrarles a ustedes la importancia de iniciar a temprana edad. Este ejercicio que aquí realizamos lo hicimos de la siguiente manera. Imagínense que usted puede ahorrar durante 25 años, ¿sí? Entonces usted empezó a ahorrar desde sus días 25 años y usted deja de ahorrar, por ejemplo, no sé, a los 50 años, ¿sí? Cuando usted empieza a ahorrar a una temprana edad, y aquí lo que tratábamos de hacer para hacerles entender a ustedes la importancia de siempre ahorrar lo que uno puede ahorrar e invertirlo, es empezar a entender un poco que la edad, a pesar de todo, sí empieza a importar, porque en el largo plazo, si usted empezó a ahorrar más temprano, pues claramente la magia del interés compuesto le ayuda más a que ahorra más temprano. Entonces, este ejercicio que decíamos aquí era, usted puede llegar a ahorrar 1.000.000 de pesos al año y durante, por ejemplo, dependiendo de la edad en la que usted inicie, es decir, si usted empezó a los 25 años, usted ahorró 25 años, por lo que les mencionaba anteriormente de que tomamos como tope los 50 años. Si usted empieza a ahorrar a los 30 años, pues entonces ha ahorrado 20 años y así sucesivamente. Usted, por ejemplo, cada año que está ahorrando puede ahorrar 1.000.000 y todo eso usted lo reinvierte. Fuimos muy, digamos, conservadores en la tasa. Eso no quiere decir que la tasa de hoy pues esté al 5%, pero dijimos, venga, de pronto usted si reinvierte solo el 5%, ¿cuánto dinero va a tener de aquí en 25 años si empieza a ahorrar desde los 25 años? Y como ustedes observan aquí, termina teniendo un monto ahorrado de alrededor de 53 millones. Pero quería traer un poco también el tema de, oiga, no pasa nada que tal vez usted inicie a ahorrar a una edad que sea en esa fase 2, es decir, entre los 30 y los 45 años. Lo importante aquí es entender un poco que a pesar de que el tiempo en el que usted dejó de ahorrar y de invertir no le favorece mucho por el interés compuesto, lo importante aquí es empezar con lo que usted pues tenga disponible para realizar dicho ahorro. Entonces, como observan aquí, digamos, y esto sí termina siendo más un mensaje tal vez para los adultos jóvenes, es empecemos a ahorrar desde ya, que especialmente tenemos unas tasas de interés muy altas históricamente, donde pues actualmente estamos por encima del 10%, pero sí alcanzamos a estar por encima del 15-16%. Entonces, con esto yo quería traer lo siguiente, y es, oigan, hay una regla en donde usted tiene que tener un 50% de su salario, de sus ingresos, que suplan sus necesidades, un 30% para aquellos deseos y un 20% para el ahorro. Aquí es muy importante algo y es, siempre hay que presupuestar lo que ustedes tienen de ingreso, pero aquí una de las cosas tal vez que ayuda a esto es a diagnosticar, que es una de las cosas más importantes porque ustedes se pueden llegar a dar cuenta que están gastando mucho en algo y que tal vez no lo usan tanto y pueden eso recortarlo y pasarlo, por ejemplo, al ahorro, ¿sí? Ojo, esto no quiere decir que usted entonces tenga que simplemente siempre ahorrar el 20%. Este 20% ojalá fuese el 50%, ¿sí? Siempre. Pero claramente aquí todos tenemos obligaciones y demás, entonces es un punto importante empezar a ver ustedes en dónde están en este espectro, no solo de la fase del ciclo de la vida financiera, sino tal vez con esta regla que les va a terminar ayudando mucho, porque con ese ahorro ustedes pueden terminar invirtiendo en fondos de inversión colectiva, acciones, renta fija, fondos mutuos y demás. Y desde ese punto de vista, y aquí termino tal vez esa primera parte, es siempre hay que tener un fondo de emergencia. Lo que se sugiere siempre este fondo de emergencia, porque en algún momento podemos estar cesantes, como lo mencionaba Mauricio, suele ser entre 3 y 6 meses de gasto. Y esto es muy importante siempre tenerlo aquí porque uno nunca sabe tal vez lo que pueda llegar a ocurrir en la vida, un accidente, tocó, no sé, sacar para la nueva nevera porque se dañó y demás, no tiene arreglo. Entonces, desde ese punto de vista, un fondo de emergencia siempre es necesario y también tips aquí es que debe ser de fácil acceso. Siempre está, tal vez,
esa sensación de que listo, yo tengo mi fondo de emergencia, pero a veces saco 50.000 pesitos, ¿sí? Entonces es muy importante que esté separado de esas cuentas principales para evitar tentaciones. Y aquí, pues, yo quería traer algo y es, oigan, todos aquí tenemos una situación financiera, ¿qué debo hacer entonces para evaluarla objetivamente? Desde ese punto de vista, aquí hay 3 cosas que ustedes tienen que tener muy claras, y son esos ingresos y gastos, las deudas y los bienes y derechos que ustedes tengan, es decir, los activos. Puntos aquí importantes es, como lo hemos mencionado a lo largo de esta charla, ustedes tienen que tener muy claro cuánto dinero le ingresa, cuándo le ingresa, en qué se lo gasta y cuándo se lo gasta. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos tal vez a fin de mes y no entendemos por qué tal vez no tenemos el pronóstico que teníamos de ahorro. ¿Sí? Y muchas veces también termina porque tomamos deudas que no entendemos. Por ejemplo, tal vez no está mal, digamos, usar la tarjeta de crédito. Lo ideal siempre de una tarjeta de crédito es usarla a una cuota, porque muchas veces eso termina quitándome especialmente mucho flujo para, por ejemplo, yo poder llegar a ahorrar, ¿sí? Entonces, desde aquí es muy claro para ustedes siempre tener, que ven la redundancia aquí, muy claro, cuántos pagan ustedes mensualmente por sus deudas, qué tan grandes son y especialmente el costo de oportunidad que ustedes asumen, porque es que la deuda de hoy termina siendo flujos futuros que ustedes van a tener que terminar destinando para pagar dicha deuda, ¿sí? Y ya por último, aquí en esta administración de mis cuentas, aquí como ustedes ven, hay 4 escenarios o 4, digamos, pasos. Entonces uno inicia, analiza. Aquí en el analizar, ¿qué es? Yo tengo un objetivo, me lo planteo, ¿cuánto tengo que ahorrar mensualmente? Entonces planeo, ¿sí? Y cuando ya tengo muy claro lo que puedo llegar a hacer, entonces decido. Digamos que nosotros terminamos siendo muy buenos en estos primeros 3 pasos, pero en el último es donde la inercia, la promoción que uno ve, pues termina quitando todo este plan que habíamos tenido inicialmente desde la administración de mis cuentas. Entonces, uno de los pasos más importantes en la administración de las cuentas de cada uno termina siendo el controlar. Porque desde allí, si ustedes, por ejemplo, ayudan y tienen, especialmente ser muy sinceros con uno, si yo sé que no, a las 8 de la noche me dan ganas de papas del corral, pues venga, de pronto, no sé, me voy a hacer ejercicio, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces es muy importante ese último paso, es decir, el cuarto, porque es el que termina ayudándome a ver y especialmente a materializar lo que yo en algún momento analicé, planeé y decidí. Entonces, aquí ya por último, en esta parte en donde, por eso también quería iniciar un poco y aquí empalmar las 2 ideas con las que iniciamos y las preguntas que hacíamos, es, oigan, aquí realmente no es necesario usted entonces hacer una maestría en finanzas corporativas para entender entonces cómo está la economía, no. Hay que siempre seguir 3 factores, inflación, tasa del Banco de la República, es decir, cuánto me cuesta la plata, y si estamos en una recesión o no, porque perdón, si yo tengo algún negocio, pues claramente entender si las personas están gastando menos hoy en día porque hay una recesión, entonces ustedes muy probablemente lo verán en su flujo. Entonces, desde ese punto de vista aquí, yo quería traer 2 cosas y es, más que la gráfica y demás, es, si ustedes observan, hay ciclos, ¿sí? Y esa es la importancia tal vez muchas veces de, oiga, hace 20 años la inflación, que es la línea verde, estaba alrededor del 10% y como yo se los mencionaba, en este ciclo alcanzamos a ver que estuvo en el 13.34, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, ustedes ven la tasa del Banco de la República y aquí hay una cosa importante y es muchas veces la tasa del Banco de la República termina siendo reactiva ante el alza de la inflación. ¿Y esto a qué me refiero? Si ustedes saben, y ustedes lo conocerán mucho mejor que nosotros, que ustedes están en alimentos, pues ustedes muy probablemente de primera mano van a entender que las cosas están encareciendo y probablemente el República va a subir tasas, ¿sí? Entonces ustedes dirán, uy, no, de pronto ahorita endeudarse ya puede llegar a ser relevante porque es que las tasas a futuro van a estar más altas, ¿sí? Entonces desde ahí es la idea de entender un poco en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y desde ese punto de vista, ay, perdón. Aquí tenemos 4 cuadrantes. En sí, el primer cuadrante es para entender un poco en dónde están los factores macro que les mencionaba, que son PIB, inflación y política monetaria.
Nosotros actualmente, por todo lo que hemos tenido, estamos en una estanflación y creemos que vamos a pasar a una deflación. ¿Qué es una estanflación? Es simplemente cuando la economía crece muy bajito y todavía tenemos una inflación muy alta, ¿sí? Y la tasa de política monetaria puede que esté en un proceso de bajada de tasas, pero no lo hace tan rápido por el miedo a la inflación. Nosotros, ¿qué creemos aquí? Y desde ese punto de vista, entonces, ¿uno qué debería empezar a hacer? Oiga, si yo estoy en esta inflación, entonces yo debería estar, por ejemplo, ya en acciones anticíclicas e indexado. Pero nosotros creemos que eso ya no se va a dar pues con todo el contexto macro. Entonces vamos a pasar a una deflación, es decir, que el PIB va a seguir cayendo, la inflación está a la baja y la política monetaria está a la baja, que es muy probable que es donde estamos, ¿sí? Entonces, desde ahí, entonces yo en qué debería empezar a invertir. Oiga, es muy probable que las inversiones en tasa fija sean muy importantes y no necesariamente yo necesito tener 1.000 millones de pesos para poder invertir en tasa fija. Con los diferentes, digamos, escenarios que nos planteó Mauricio, como el fondo mutuo, un FIC, que ya, por ejemplo, viene invertido, ustedes pueden ser partícipes de, digamos, este escenario en donde lo que uno sí debería empezar a ver es que las inversiones en renta fija, especialmente denominadas en tasa fija, sean las que brillen un poco más y den mejores retornos que la indexación, que es otro mundo tal vez que también se tiene en la renta fija acá en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista y hablando un poco de esos primeros pasos en inversión, aquí, como se los mencionaba muy bien, están los fondos de inversión colectiva, que son los diferentes vehículos para invertir en renta fija, pero no solo hay en renta fija, también hay en acciones y demás, que más adelante los vamos a ver. Yo quería simplemente traer esta gráfica porque como ustedes observan a lo largo del tiempo, esta es una gráfica que toma la variación base 100, es decir, cuando nosotros decimos base 100 es que inicia desde el mismo punto. Cuando usted empieza a verlo, cuando usted empieza a verlo, perdón, aquí ustedes observan que las inversiones en esos fondos de inversión colectiva terminan siendo también muy buenas porque ustedes inician en una base 100 y ya hoy en día, por ejemplo, en FIX, como son el de deuda corporativa, usted tendría una base de 180, ¿sí? Es decir, si usted, no sé, invirtió 100, usted ya va a tener 180 en este punto y en este trayecto de inversión. Entonces, desde ese punto de vista, aquí digamos que hay fondos de inversión colectiva para todos los gustos. Por ejemplo, si a usted le gusta tener su plata muy líquida, está Valor Plus, que también es muy importante aquí algo y es entender el perfil de cada uno de ustedes. Eso ya más adelante lo hablaremos, pero aquí importante es, si ustedes observan en el monto de apertura, que es la quinta fila, por ejemplo, el de Valor Plus se puede hacer desde 100.000 pesos, Confianza Plus, 1 millón, tal vez el más alto es el de liquidez 1525, que ahí no ahondaré, termina siendo más para inversiones que tengan que ser diferentes entes públicos, pero también están los otros fondos en donde, por ejemplo, ustedes pueden empezar y realizar un monto de apertura desde 200.000 pesos, tanto en el de deuda corporativa, si a ustedes les gustan las acciones en Acciones Plus, el de estrategia moderada y demás. Y desde ese punto de vista, aquí hay otro punto importante y es, hay que entender un poco cuántos días yo entonces tengo que avisar antes para yo poder estar en un fondo de inversión colectiva. Hay algunos que tienen pacto de permanencia, por ejemplo, el de deuda corporativa tiene 30 días y usted tiene que preavisar 3 días antes para sacar su dinero. Eso también es muy importante siempre que ustedes vayan a verlo y realizarlo, cuando vayan a ver, por ejemplo, en qué fondo invertir, si ustedes quisieran un fondo, porque muchas veces yo simplemente vi la rentabilidad y no me doy cuenta, por ejemplo, que hay que tener un preaviso de retiro, pero también hay que tener en cuenta también que muchas veces yo tengo que estar un tiempo determinado en algunos fondos. Bien, entonces desde ese punto de vista, te quería pasar al otro lado y eran pues las bolsas de acciones las acciones que tenemos en la bolsa. Yo aquí simplemente esto termina siendo para los gustos de cada uno. Muchas veces tal vez nos dejamos guiar por lo que nos dice un amigo y demás, pero aquí el llamado es muchas veces traten de leer mucho respecto a la acción, si ustedes solo quieren acciones que quieran ustedes invertir. Muchas veces, tal vez porque lo vi en Instagram y demás, no le pongo el tiempo necesario y aquí es muy importante
ponerle el tiempo necesario a esas decisiones que ustedes vayan a tomar, sean un fondo de inversión colectiva, sea el fondo mutuo, sea, por ejemplo, acciones, sea un ETF que ya más adelante lo vamos a hablar. Entonces, aquí puntos importantes, ya aquí finalizando la presentación, yo quería también traerles, pues que hay algo que se llama el mercado global colombiano. En el mercado global colombiano hay ETFs en los que ustedes, por ejemplo, pueden comprar un ETF, es decir, un fondo que sigue un subyacente, es decir, un activo que en su posición compra y demás. Ustedes pueden comprar, por ejemplo, ETFs de renta fija por medio del mercado global colombiano, pero también por medio del mercado global colombiano pueden comprar acciones. ¿Ahí qué acciones pueden llegar a comprar? Amazon, Apple, pueden llegar a comprar Ford, pueden llegar a comprar Nubank y demás. Entonces, y también pueden llegar a comprar nuevas que nosotros como Casa Bolsa vamos a hacer colocadores de esta acción, que son, por ejemplo, Alphabet y Petrobras, que ayer fueron listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Y desde ese punto de vista, aquí quería hablar un poco desde esos perfiles de inversión. Todos aquí, por ejemplo, tienen ciertas necesidades, están en cierta fase de su ciclo de vida financiera. Es muy importante entender usted qué perfil tiene. Es decir, si usted es alguien que no le gusta la tolerancia a las pérdidas y le gusta baja exposición al riesgo, pues entonces usted tal vez es alguien que ya está buscando preservar su capital y usted estaría dentro de un perfil más conservador. En un perfil moderado, un inversionista es un inversionista que va a tolerar un poco esas pérdidas y también le gusta exponerse un poco más que el conservador. Y ya en el agresivo, aquí hay un punto importante y es, me gusta mucho el apetito por riesgo y aquí es relevante la edad que cada uno de ustedes tiene. Muchas veces los conservadores terminan siendo personas que ya están pensionadas y simplemente quieren preservar el capital y eso está maravilloso. Por ejemplo, los moderados terminan siendo personas que ya están entre los 30 y los 40 años y los agresivos somos nosotros tal vez que estamos un poco más jóvenes, que es desde los 20 a los 30 años. Entonces, desde aquí, nosotros, por ejemplo, queríamos mostrarle aquí, nosotros qué hacemos cuando alguien quiere invertir según su perfil conservador. Por ejemplo, vemos un punto importante y es que en ese perfil conservador siempre decimos, oiga, es muy importante tener en su mayoría inversiones en renta fija. En un perfil moderado, aumente su composición accionaria y en un perfil agresivo, balanceado, su composición accionaria sí debe ser la mayoría del portafolio. Bien. Y ya por último, quería terminar con esto para dejar aquí tiempo a preguntas. O sea, qué pena. ¿Puedes mostrar la gráfica anterior? Porque está ahí muy interesante. Sí, gracias. Y quería simplemente concluir con estas 4 y es, oigan, siempre busquen ahorrar lo mayor posible dependiendo de su situación. No hay que sentirse mal por la edad en la que uno tiene. Lo importante aquí es empezar a ahorrar para ese objetivo que cada uno de ustedes tiene. Y aquí yo creo que me iría muy feliz si todos ustedes se llevan esto y es, siempre que vayan a invertir en algo, busque que rente más la inflación, más que la inflación, ¿bien? Porque con eso ustedes aseguran que el poder adquisitivo de lo que ustedes invierten se mantiene en el tiempo. Y ya por último aquí, pues, presupuesten sus gastos, siempre pídanle los flujos de caja al banco una vez ustedes decidan pedir un crédito y ser sinceros con ustedes mismos y estar dispuestos especialmente a realizar controles que los ayuden a llegar a las metas que ustedes se proponen. Ya con esto termino, no sin antes pues darle las gracias y saber si tienen alguna pregunta. Julián, muchísimas gracias por el espacio. Veo por acá en el chat sí hay varias preguntas. No sé si de pronto tengas ahí un momentico para responderla. Dice, hola Julián, ¿en dónde nos recomienda empezar a ahorrar? ¿Dónde se dan como interés compuesto? Por ejemplo, el fondo mutuo de ustedes ya es una primera opción porque desde allí ustedes, de hecho es mucho más fácil porque ustedes deciden, venga, yo voy a ahorrar el 5%, el 8%, el 10%, lo que les permita su fondo. Si también tienen algún excedente, pueden hacerlo por medio de un fondo de inversión colectiva, ¿sí? En donde ustedes pueden ver especialmente lo que más les conviene a ustedes. Si usted, por ejemplo, le gusta un poco de riesgo, pues el FIC de deuda corporativa puede ser para usted. Pero si a usted no le gusta el riesgo, de pronto el de Valor Plus es para usted, porque probablemente usted
no sé, puede llegar a necesitar la plata y demás, ¿sí? Entonces, uno es el fondo mutuo o el otro son los fix. Ok. Por acá hay otra, dice, a los rendimientos que generan una inversión, por ejemplo, en un CDT, CTA, de ahorros, ¿se le debe restar la inflación para saber el incremento real de los ahorros? Es correcto. La renta, porque todo lo que ustedes observan allí terminan siendo rentabilidades, como se ven en las matemáticas financieras, que son rentabilidades nominales. Si usted realmente quiere saber cuánto está creciendo su patrimonio, a la inversión que usted hizo, réstele siempre la inflación, ¿sí? Listo, muchas gracias. Por acá nos dice, Julián, tú nos puedes compartir la tasa en porcentaje, pues, de interés que genera cada uno y los riesgos y oportunidades de los Me fixos. imagino de los fondos, ¿cierto? Sí, eso se Sí. lo podemos hacer llegar a ustedes por medio de Mauricio, no hay ningún problema. O podemos compartir cuando enviemos la presentación, sí. O el link de la grabación, más bien. Perfecto. Bueno, ¿qué brokers nos puedes recomendar para invertir en la bolsa colombiana y americana? Nosotros, claramente. Ya sabemos No, la miren, respuesta. no, miren, o sea, hay muchos brokers y demás. Lo importante aquí, como yo se los mencionaba, es entender su objetivo. Ustedes por medio tal vez también del mercado global colombiano pueden tener opciones de comprar esas empresas que les mencionaba anteriormente. Si ustedes claramente llegan a necesitar algo más de esto, nosotros hacemos cubrimiento de todo el mercado global colombiano, no solo en renta fija, sino también en renta variable e ETFs, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué le diría a usted? Pues, digamos, trate de tener muy claro su objetivo y por medio también de lo que usted prevea con nosotros o con otro broker, puede ser Tree, Interactive Brokers, también puede hacerlo. Entonces, Listo. ¿Cuál ha sido la rentabilidad de los fix que les presentaste? Esa no. La rentabilidad de los Nati, fixos es alrededor del Nati, 10. esa la tienes tú ahí en el listado que te mandamos diario, si quieres las puedes anexar. Hoy te las mandamos, ahí está la rentabilidad de todos los fondos para que ya lo tengas presente. Ah, ok, listo. Bueno, ¿qué más hay por acá? Nati, perdón, ahí vi a alguien que puso que si era obligatorio pagar el seguro, pues ahí me está Ajá, adelantando, sí. que si es obligatorio pagar el seguro de cuando uno toma un crédito, pues Crédito sí, financiero. exacto, indiscutiblemente sí. ¿Por qué razón? Porque ese es, digamos, que el seguro precisamente que uno tiene en caso que uno fallezca, que uno no deje embalado pues a la familia ni a los parientes cercanos siguiendo pagando, pues pagando el crédito, continuando pagando el crédito. Entonces, eso es un costo que a uno como tomador del crédito no le gusta, pero que en el evento de un caso fortuito, pues de pronto que fallezca la persona, ahí digamos que ya pues muere la persona y automáticamente se cancela todo el crédito. Entonces, pues digamos que esa es como una de las ventajas de ese crédito, que lo hace más costoso indiscutiblemente, pero que tiene su mismo beneficio ahí. Listo. Listo, Mauro, muchas gracias. Jefe. No, yo les iba a comentar que de todas maneras cada uno de los FIC tiene una ficha técnica donde nos indica qué contiene esa inversión. Entonces no solamente es importante ver las tasas de rentabilidad diaria, mensual, trimestral, anual, sino que también le den una miradita a esas fichas técnicas que están en la página de Casa de Bolsa, donde pueden ver qué contiene cada tipo de inversión. Hay para todos los gustos, hay de largo plazo, hay de corto plazo, hay que tenga relación con el dólar. Entonces, todo depende del perfil de inversión de ustedes y de la necesidad o los gustos por las inversiones. Hay FICs que manejan inversiones afuera, internacionales. Entonces, una forma de uno poder participar en ese mercado afuera sin tener que ir a invertir directamente. Entonces, se puede beneficiar de ese mercado, pero no tiene que ir a conseguir un broker afuera para poder comprar si esas inversiones no están en el mercado global colombiano, porque si están en el mercado global colombiano, pues ustedes podrían verlos ahí también. El mercado global colombiano, en la página de la Bolsa de Valores de Colombia, hay una sección donde aparece ese mercado global colombiano. Por ahí lo pueden consultar también.
tienen acceso a toda la información y lo ideal es eso, que tomen decisiones informadas y que no tomen la decisión porque alguien les contó, no, ustedes hagan la tarea y validen bien si es lo que realmente quieren para su inversión, ¿vale? José pregunta. José, Sí, claro, dígame. por aquí tengo una pregunta de un compañero. Él quiere saber que en sí el nivel de riesgo es que pierde todo el dinero pues, en el alto o lo conserva o debe esperar un tiempo. En sí él quiere saber el nivel de riesgo o cómo se mide o es que... Muchas veces ese nivel de riesgo termina siendo, si por ejemplo lo que usted va a invertir terminan siendo todos sus ahorros, ¿sí? Porque probablemente a pesar de que pueda llegar a ser una inversión conservadora, usted puede llegar a tener lo que nosotros podemos ver como retrocesos en su inversión, ¿no? Entonces es muy importante empezar a ver eso y es, oiga, la primera pregunta que siempre le van a hacer para que usted sepa su perfil de riesgo es, ¿lo que usted está invirtiendo son todos sus ahorros? Si usted dice sí, probablemente usted deba ser muy conservador y es lo que se debe hacer, ser muy conservador porque si usted, por ejemplo, pues, está invirtiendo todos sus ahorros en solo una canasta, entonces allí sí es muy, muy importante que se tengan claros los riesgos asociados de cada uno. También, ¿qué más se hace para determinar su perfil de riesgo? Se le hacen otro tipo de preguntas, como, por ejemplo, ¿qué tan cómodo se siente usted ante las pérdidas? Y otra cosa es que también termina siendo muy importante para su perfil de riesgo es su edad, ¿sí? Si, por ejemplo, usted tiene ya más de 40, 50 años, es muy necesario que usted sea más conservador porque por todo lo que ya le mencionaba anteriormente, pues lo más importante aquí en esa edad es preservar el capital que se llegue a tener. Muchas gracias. Bueno, ya siendo las 2, damos como por finalizado este espacio. Perdón, Le rindió. perdón. Es que hay un 2, perdón. Queremos darte, Julián, las gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad, pues muy enriquecedor. Desde los fondos mutuos de inversión mes a mes, recuerden que los hacemos y la idea es pues compartirles temas de interés general para todos en todo este tema de finanzas, para que puedan introyectarlos, generar conocimiento y compartirlo también pues como con sus allegados y poder que tomen mejores decisiones de inversión. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Muchas gracias por la información. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.